Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos a su programa, A Su Imagen. Es para nosotros una bendición y al mismo tiempo una alegría el podernos reunir a través de estos medios virtuales, ¿verdad? Como es sabido de cada uno de ustedes, o a lo mejor es primera vez que tú te conectas, ¿verdad? Hemos estado desarrollando una temporada a la cual hemos puesto el retornar, ¿verdad? O sobre la bendición que existe en retornar. Y para eso tomamos algunos temas claros, ¿verdad? Que más adelante los vamos a estar recordando, pero el día de hoy pues vamos a concluir con esta temporada número 1 y luego vamos a continuar con otras que seguramente van a ser de bendición para todos nosotros. Pero como es de buena costumbre, vamos a orar al Señor para que Él nos auxilie, ¿verdad? Y nos permita pues desarrollar este tema y que sea de bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestro corazón, nuestras capacidades. Y de igual manera, Señor, te pido por mis hermanos que estarán conectados, que tú les hables, les bendigas y que sea para nosotros una enseñanza de edificación lo que vamos a aprender el día de hoy. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta noche pues no tenemos a ningún hermano invitado. Gracias al Señor, Él está con nosotros hoy, ¿verdad? Y quisiera pues concluir esta temporada solo recordando los temas que vimos. Por ejemplo, empezamos a hablar sobre el retorno a las Sagradas Escrituras, de lo cual nosotros esperamos que hayamos aprendido la importancia y el amor que se debe de tener a la palabra del Señor. También hablamos sobre el retornar al amor en el hogar, que fue un tema muy hermoso, pues tuvimos ahí la oportunidad de estar desarrollando el tema en pareja juntamente con mi esposa. Hablamos sobre el retornar a la pasión del servicio, el cual lo desarrollamos con Ami Raquel, y el retornar a la imagen de Dios con Pastor Dani Sanchinel. Y esta noche pues quisiera abordar este tema que dentro de la palabra retornar es uno de los temas que más debe impactar nuestro corazón, sobre todo por los efectos que trae el no participar en el momento propicio sobre el retornar de Cristo. No podemos nosotros retirarnos sin hablar sobre el retorno de Cristo, pues nuestra fe en eso se basa en que creemos que Jesucristo vino a la tierra, padeció, murió, pero también resucitó al tercer día, por lo cual nosotros tenemos fe en Él y en la resurrección. Pero luego viene la promesa extraordinaria sobre el retorno del Señor Jesucristo. Y para eso, pues, hemos hablado en otras ocasiones sobre la diferencia del retornar, ¿verdad? Cómo debemos marcar el día de Jesucristo en su retorno llamado parusía, llamada venida secreta, ¿verdad? Y el día del Señor, cuando concluya en el libro de Apocalipsis descrito la gran tribulación, cuando vuelva el Señor Jesucristo en lo que se conoce como la segunda venida de Jesucristo, la cual se dará al final de la gran tribulación y es donde todo ojo le verá. Ahora, como son dos acontecimientos diferentes, yo quise tomar como base este texto descrito en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 37 y 38, que dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces vemos este verso en uno de los libros del canon bíblico que va dirigido específicamente a los judíos. Por eso su nombre, Carta a los Hebreos, el cual demuestra a lo largo de todos sus capítulos cómo el Señor empezó a informarle y a instruir a la nación de Israel que el pacto nuevo que estaban empezando
superaba al pacto antiguo en promesas, en pactos, en sangre, en sacerdocio, en la fe y particularmente en la promesa extraordinaria del retorno del Señor Jesucristo. Debemos recordar que el pueblo de Israel, ¿verdad?, esperaba dos advenimientos, como era el advenimiento del Mesías, el cual fue profetizado a lo largo de todo el canon bíblico antiguo testamentario, pero específicamente en el libro de Isaías, ¿verdad? Y también esperaban el advenimiento descrito por el profeta Joel del Espíritu Santo. Vino el Señor Jesucristo y su nación, su pueblo, dice que no le recibió, no le aceptó. Pero esa negación, esa dureza de corazón de Israel provocó para nosotros la oportunidad de ser injertados a las promesas del reino de los cielos. Luego él desarrolló su ministerio terrenal, llegando a la cruz del Calvario. Lo meten en la tumba de José de Arimatea. Mientras estuvo cerrado, él desciende a la profundidad de la tierra, donde es reducido al polvo de la muerte llamado ceniza, y de ahí lo reengendra el Padre, levantándose en victoria y diciéndole a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es decir, venció la muerte. Asciende a los cielos y lanza la promesa a aquellos discípulos en el monte de la Ascensión, diciéndoles que a través del mensaje angelical, de la misma manera que habéis visto ir al Señor, de esa misma manera volverá. ¿Cuál era esa manera? Número uno, solo los discípulos estaban observando ese acontecimiento extraordinario y toda la demás nación no se percató que le había venido. Eso es un índice importante, porque quiere decir que solo aquellos verdaderos discípulos de Jesucristo son los que van a poder ver cuando venga el Señor, ¿dónde? En las nubes. Por eso ser creyente es una gran bendición, pero particularmente ser un discípulo de Jesucristo nos da una puerta de experiencias superiores al creyente. Siguiente, Él ascendió en las nubes y Él va a venir a las nubes. Es esa venida que describe la carta a los de Tesalónica, donde dice que Él vendrá en las nubes, es decir, Él no va a venir a la tierra, sino que en las nubes Él llamará con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿verdad? Y la iglesia subirá a reunirse con Él. Y se dice aquí que el que ha de venir vendrá y no tardará. Es esa venida secreta llamada parusía, la gran parusía, la cual nosotros debemos anhelar ser participantes. La pregunta sería, ¿cómo yo voy a saber cuándo va a ser ese acontecimiento? A lo mejor habrá alguno que esté diciendo, pero yo hace muchos años que oigo que viene el Señor Jesucristo. Pues definitivamente que sí, porque la carta a los Hebreos fue escrita en los primeros 100 años después de Jesucristo. Quiere decir que este verso fue escrito hace más de 1900 años y el Señor no ha vuelto en su venida, en esa venida secreta. Pero como la venida del Señor no la podemos medir con fecha, pero sí con señales, nos damos cuenta que las señales que estamos viviendo en este tiempo nos anuncian que este es el tiempo del final. Yo quisiera hacerme esta pregunta, ¿qué pasará antes del retorno de Cristo? Van a pasar muchos acontecimientos. La Biblia nos habla, particularmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que es un capítulo que nos habla del último tiempo, un capítulo escatológico, ¿verdad? Nos habla de los tiempos de Noé, de los tiempos de Enoc, nos habla de la lucha, nos habla de la frialdad del corazón, de la ausencia de la fe, nos habla de muchas cosas, pero particularmente capítulo 24 y verso 3 y verso 4 nos habla sobre cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo en privado, pidiéndole a Él que Él les enseñara cuál era la señal de su venida. Entonces, ¿qué pasará antes del retorno de Cristo? Se anunciará por medio de señales. Tienen que haber señales
que apuntalen que los tiempos que se están viviendo, lo único que hacen es gritar la inminente venida del Señor Jesucristo. ¿Qué señales son esas? Bueno, están descritas en todo el capítulo, pero particularmente habla sobre las señales de que nadie se deje engañar por las señales que se pueden estar haciendo de una forma humana o de una forma ahora tecnológica. Es ahí donde hemos ido aprendiendo y siendo instruidos a través pues, de nuestro apóstol y pastor Sergio Enríquez sobre esos 7 escenarios que se ven a nivel mundial, no ni siquiera mundial, universal, ¿verdad? Y que conforme los vamos observando cómo se van desarrollando, nos damos cuenta que son señales que nos dice que el retorno del Señor Jesucristo está pronto. Y solo le vamos a dar una repasadita, por ejemplo, a los 7 escenarios. Ahí en pantalla tendrá. Y podemos hablar del primero, que es el escenario mundo. Tomamos como base de igual manera el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre, perdón. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos? ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo sobre las señales que nos puede mostrar? Bueno, número 1 dice que ese tiempo va a ser como los tiempos de Noé. Usted se recuerda que ya en el libro de Génesis, capítulo 5, capítulo 6, cuando se empieza ya a gestar el acontecimiento del diluvio, hay un verso particularmente que dice que fue lo que fue como un detonante para que se destruyera el mundo, y fue que la violencia había aumentado. Entonces, en el crecimiento de la violencia es una señal del final de los tiempos. Y nosotros, cualquier país que podría haber sido seguro antes, ahora ya no es tan seguro. No digamos los países hispanoamericanos, ¿verdad? Donde lamentablemente, en lugar de ver un deceso de violencia, se ve un aumento de violencia. Claro, debemos entender que la violencia no es solamente matar a alguien o pegarle a alguien físicamente. Hay muchas formas de violencia. Hay violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia de género, violencia racial. Es decir, la violencia se puede manifestar de muchas formas, pero el exceso de la violencia nos da la señal en el escenario mundo que la venida del Señor está cerca. Luego dice ese versículo que era lo que estaba pasando en el tiempo de Noé antes del diluvio. Dice que la gente estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba casándose, estaba dándose en matrimonio, y pareciera que eso o no es permitido o no es normal. Y quiero contestarle, es permitido y es normal. Creo que lo que está haciendo la enseñanza que nos está dando aquí este verso es de que como que si no están comprendiendo el tiempo que se está viviendo. Por eso continúa diciendo, y no comprendieron nada, no comprendieron la importancia que era el meterse al arca. Está bien si alguien quiere comer y quiere beber, porque aunque yo le diga, hermano, hermana o amigo que me escucha, no coma ni no beba, usted va a seguir comiendo y va a seguir bebiendo limonadas, ¿verdad? Los solteros, por más que le diga el casado, no te cases, se va a seguir casando, dándose en matrimonio. Pero el punto no es cometer eso, el punto es que dándose eso, parece que se distraen del acontecimiento más grande, que es la venida del Señor Jesucristo. Porque yo quisiera hacerte una pregunta esta noche. Si tú contestas sí, quisiera hacerte la pregunta que te voy a hacer ahorita. Por ejemplo, ¿tú anhelas que la venida del Señor Jesucristo sea pronto? Que sea ya, hoy, por ejemplo. Si tú dices sí, ok, aquí te viene la pregunta. ¿Estás preparado para ese momento? Porque debemos entender que a partir de cuando venga el Señor Jesucristo,
apertura, ya no el día agradable descrito en el libro profético de Isaías, sino que empieza el día de la venganza de Jehová, los 7 años de tribulación, ¿verdad? Entonces, debemos entender que nosotros sí debemos comprender que aunque estemos participando de casamientos o de comida o de bebida, hay algo que es más importante y es entender que el Señor Jesucristo viene pronto. El escenario mundo nos habla de todo eso que la gente hace, fiestas, desenfreno sexual, desenfreno de género, amor al dinero, amor al cuerpo, deportes, todo eso que es bueno, pero cuando desenfoca de lo que es la venida del Señor se convierte en una atadura. Entonces, señal número 1. Parece que estamos hablando que el retorno del Señor se va a anunciar a través de señales en el mundo. El siguiente escenario es el cosmos. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 19 al 20 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, en los dos lugares hoy. Sangre y fuego y vapor de humo, violencia, quemados. El sol se convertirá en tiniebla, eclipses, la luna en sangre, eclipses, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, este escenario llamado cosmos nos está hablando de todos los acontecimientos celestes que se pueden observar. Creo que hace un par de días tuvimos la oportunidad de estar viendo un eclipse de luna. Algo hermoso, hermano. Eso sí, eso es hermoso verlo. Pero más que ver el fenómeno propio de lo que no se ve continuamente, nos están dando señales que el Señor viene pronto. Hace un poco yo subí un par de videos de ver cómo Saturno, ¿verdad? Y Venus estaban en conjunto con la Luna y cómo hacían su recorrido en paralelo ambos. Es decir, las señales nos están hablando del retorno del Señor Jesucristo. Todos los acontecimientos que se estén dando a nivel celeste nos están diciendo que el Señor viene pronto. Su retorno es próximo. El otro escenario es el escenario de la tierra. Ageo capítulo 2, verso 6 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Oiga, hará temblar los cielos, los cielomotos que se conocen, ¿verdad? La tierra, los terremotos, el mar, los maremotos o ahora tsunamis, ¿verdad? Y la tierra firme, los continentes, las placas tectónicas, cómo se van cambiando y se van moviendo. Todo lo que sucede en la tierra, ¿verdad? Esos fenómenos que se ven en los mares, cómo se hacen remolinos y como que fueran hoyos internos en el mar, esos límites que existen entre el agua salada y el agua dulce a lo largo de todo el mar. Es impresionante ver esos fenómenos. Cómo se está descongelando, por ejemplo, el Polo Norte, ¿verdad? La Antártida, todos esos fenómenos que están sucediendo en la tierra, lo que están invocando es el retorno del Señor Jesucristo. Si cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo único que se oyó fue el canto de los ángeles. ¿Y quiénes lo oyeron? Los apóstoles, perdón, los pastores oyeron el canto de los ángeles y que decían, paz a los hombres, ha venido a la tierra. Entonces yo creo que cuando venga el Señor le va a anunciar a los pastores. Los pastores tendremos que oír un canto angelical, un movimiento angelical. ¿Dónde? En la tierra. Se va a empezar a desarrollar eso que conocemos desde el libro de Génesis como el Mahanaim, ¿verdad? La unión de dos campos. Escenario tierra. Lo que vemos nos asombra y nos da temor, pero anuncia el retorno del Señor Jesucristo. Otro escenario es Babilonia. Apocalipsis 17, verso 5 en adelante dice, sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Babilonia
representa todo el movimiento religioso, ¿verdad? Que se han levantado desde el imperialismo, del inicio, desde Constantino, ¿verdad? Donde se autonombró como cristiano, porque más que creer en el Señor, quería el dominio total, el poder total, porque existía el poder político, legislativo y el poder religioso. Pero en los inicios, allá en el año 500 después del Señor Jesucristo, el poder religioso era más fuerte que el poder político. Entonces él se autonombró como tal, como creyente, como cristiano, y tomó el poder de todos ellos. Y de ahí pues nació la religión imperialista que hasta el día de hoy predomina, ¿verdad? En Roma y todo eso. La Babilonia, eso nos habla. Acuérdense que hay siete Babilonias. Hay 7 ciudades que están asentadas en 7 montes que representan la Babilonia. Es ahí donde se gestan, ¿verdad? Las herejías, por ejemplo, donde se gestan los pecados más perversos. Es ahí donde está oculto todo el oro quizás del mundo también. Babilonia. Cada día es un foco más alto, ¿verdad? Particularmente ahorita, ¿verdad? Que es como el centro de las noticias, lo que está aconteciendo con la salud, ¿verdad? De su líder principal. Eso es algo que nosotros tenemos que ver, porque según el libro de Apocalipsis, cuando nosotros vemos que habla del movimiento, ¿verdad? De uno de ellos, ¿verdad? Para dar a entender quién es ese personaje temible delante de los creyentes, nosotros estamos a punto de ver un acontecimiento que el actual, pues quizás termine su existencia, luego viene otro por poco tiempo y luego se manifiesta el verdadero, el octavo, ¿verdad? El último. Babilonia, confusión. Ahora más que nunca está confundida la gente. Resulta que ahora los confundidos son los que están cuerdos y los que estamos cuerdos no encajamos en las demás personas. Ahora, si un hombre o una mujer dice, yo soy gato, yo soy perro, yo soy avestruz, qué sé yo, hay que aceptarlo, hay que creerle. Personas que por alguna razón que ahorita no las puedo tocar a profundidad, pero que hombres que consideran que son mujeres metidas en cuerpo de hombres o viceversa, hay que respetar eso. Es porque hay una influencia babilónica de confusión. Acuérdese que allá en el libro de Génesis, eso fue lo que sucedió con la Torre de Babel. Hubo confusión. Ahora más que nunca está confundida la tierra. Y temo decir que no solamente los que no son creyentes están confundidos, hay cristianos que están confundidos. La confusión entra a las iglesias. Se empezó muchas veces a babilonizar las iglesias, llevando confusión adentro de ellas, ¿verdad? Metiendo cosas paganas, ¿verdad? En las iglesias cristianas. Es por eso que hay iglesias que mantienen su fe y mantienen sus principios, sus dogmas, ¿verdad? Babilonia, confusión, es un problema. Que el Señor Jesucristo nos ayude, ¿verdad? Luego, vamos a ver aquí, siguiente escenario, Israel. Siempre ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, solo que ahora vamos a llegar al versículo 31 y 33. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y luego dice, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. El pueblo de Israel, sin lugar a duda, es una parte fundamental en los 7 escenarios para que nosotros entendamos el retorno del Señor Jesucristo. La nación de Israel se ha visto envuelta desde el 7 de octubre, ¿verdad? Aquel día terrible donde estos personajes de Hamás entraron a las fronteras de Israel
asesinando, secuestrando, violando, haciendo toda clase de impiedades contra la nación de Israel. Ha estado envuelta en guerras, en conflictos, se unen, se separan, se levantan contra ellos. Desde 1948 ha sido asediado, pero Dios las ha sostenido, es decir, es un foco principal. Y en la manera en la que ellos empiecen a ver, mejor dicho, el milagro más grande. ¿Cuál es el milagro descrito en el Antiguo Testamento que Israel va a suceder, va a haber? Es el regreso de los judíos a su nación. El pueblo de Israel ha sufrido muchas diásporas, es decir, expulsiones de gente de la nación de Israel. Ha tenido que ir saliendo a todas las naciones, desarrollando en las naciones muchas veces un crecimiento económico, un respaldo divino. Esa es la diáspora. Pero viene el tiempo de la aliyá, que es el retorno de los judíos a la nación de Israel. Dice que ese milagro es más grande que la apertura del Mar Rojo, la vuelta de los judíos a la nación de Israel. Entonces, todo lo que está aconteciendo en la nación propia de Israel nos anuncia el retorno del Señor Jesucristo. Veamos otro escenario, que es la familia. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 17, dice: e irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La familia es un escenario importante en el retorno del Señor Jesucristo. Nosotros cada viernes damos un tema familiar en esta congregación y la mayoría de veces empiezo diciendo yo, es un tema que nos pasa llevando a todos, desde el pastor hasta el último, porque es ahí en la familia donde se desarrollan toda clase de situaciones alegres, prosperidad, tristeza, dolores, enfermedades, restauración, bendición, levantamiento, llamamientos. La familia es un mundo extraordinario donde Dios se complace visitar. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu cónyuge? ¿Están mejor o tienen problemas demasiados? ¿Hay separaciones? ¿Hay fisuras de amor? ¿Los hijos, en ellos hay rebeldía o en ellos hay obediencia? Allá en el libro de Josué, en su último capítulo, este tremendo líder, como que llegó a su punto humano respecto a la enseñanza y la instrucción que le daba al pueblo de Israel, cuando les dice, bueno, mirad vosotros a quién servís. Si sirven a los amorreos y a todos los cananeos que estaban ahí o a los que estaban del otro lado del río. Pero él asegura algo y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que luchar, hermanos, orar, invertir tiempo, invertir esfuerzo, instruir y en muchas ocasiones, como dice la Biblia, obligarlos a venir, dice, oblígalos, dice, a trabajar, a que busquen al Señor. Si nosotros vemos a un herido, por ejemplo, vemos a alguien que cayó al suelo, se hirió la cabeza y dice, no, yo me siento bien, y miramos que los ojos los tiene torcidos del golpe que se dio, aunque él en su mente, por la adrenalina que esté manejando, no se sienta mal, hay que obligarlo a que lo examinen. Hay que obligarlo a que vaya con el médico. Y eso me recuerda aquel verso cuando el Señor Jesucristo dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Es decir que la familia, la restauración familiar es tan importante, mis amados. Por eso nuestras oraciones siempre deben de ser individual como familia, pero también de nosotros como pastores, como ancianos, como líderes, como diáconos, orar por la salud de los hogares de mis hermanos. Que los que sirven en esta congregación
Bueno, pues los que sirven en cualquier congregación, que sus familias sean bendecidas, que sus familias estén ordenadas, estén integradas. Porque si a la verdad una familia está integrada y todos están poniendo de su parte para servir, se convierten en un terrible enemigo del reino de las tinieblas. Y eso es lo que debemos convertirnos, no en un facilitador de las tinieblas. Por eso, ahora que puedo hablar tranquilo porque no voy a ver quién me está viendo, hermanos que son esposos, amen, respetemos, valoremos a nuestro cónyuge. Hermanas casadas, respeten, obedezcan, sean atentas y cariñosas con sus esposos. Padres, tanto mamá como padre, instruyan a sus hijos, corrijan a sus hijos, amen a sus hijos y bendigan a sus hijos. Inviertan tiempo en ellos. Pero también ustedes, hijos e hijas, hagan lo correcto, tengan buenas amistades, sírvanle al Señor, busquen cómo agradar a Dios y cómo respetar y valorar a sus padres. Pero si en alguna familia que me está escuchando solo uno está buscando el reino de Dios, búsquelo con fuerza, búsquelo con ahínco, con esperanza, y se va a dar cuenta cómo Dios lo va a ayudar. Escenarios, ya hablamos del mundo, del cosmos, de la tierra, Babilonia, Israel, la familia, y el último escenario, diría yo, es la iglesia de Cristo. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 17, dice que lo que iba a suceder en los últimos días, que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían, nuestros jóvenes verían visiones, nuestros ancianos tendrían sueños o revelaciones, y aún sobre sus siervos y sus siervas derramaría de su espíritu para que profetizaran. Oiga, la iglesia debe crecer en señales espirituales. Los jóvenes más interesados en que obtener visiones espirituales, los hijos de una casa espiritual, las hijas de esa casa espiritual, profetizando en el nombre de Jesús, dejándose usar por el Espíritu Santo, los ya mayores, los ancianos, y no solamente de edad, sino de tiempo en sus congregaciones, teniendo revelaciones de parte de Dios. Eso lo que nos dice es de que el Señor Jesucristo está pronto a retornar. 7 escenarios que nos hablan sobre el retorno del Señor Jesucristo que está pronto a suceder. ¿Qué va a pasar? ¿En qué escenario estamos sumergidos nosotros? ¿En qué escenario nosotros estamos avanzando o en cuál de uno de ellos nosotros necesitamos avanzar un poco más? Que el Señor nos ayude y nos proteja para alcanzarlo. Pero también tengo aquí algo más que pasará en el retorno, antes del retorno del Señor Jesucristo. Se incrementará la apostasía y será revelado el hombre de pecado. Eso es importante entenderlo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, número 1, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Hermanos, tenemos que guardar nuestra manera de pensar de nosotros mismos y de los que están alrededor de nosotros. Tampoco os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Porque aún no ha venido el día del Señor. Que nadie os engañe. Punto importante, que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Esto, se incrementará la apostasía. Pero vea lo que dice, oiga lo que dice la última parte de este verso. Primero, sin que primero venga la apostasía y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el apocalipto, el revelado. El hijo del hombre, perdón, el hijo de pecado, el hijo de perdición va a ser revelado. Quiere decir que
antes de que venga el retorno del Señor, número uno, la apostasía se va a incrementar. ¿Apostasía qué es? Regresar, volverse, devolver la fe, devolver la buena actitud. Usted puede imaginarse estadísticamente a nivel mundial el incremento de personas ateas ha superado lo que en 10 años ha superado lo que no había superado, lo que no había crecido en 100 años. El ser ateo. La estadística de cuántos creyentes en Jesucristo han devuelto su fe se ha incrementado. Y seguramente muchos que aunque estén en las iglesias, el amor a Cristo, el amor al servicio, el amor a su prójimo también ha disminuido. Solo que esa señal, mis amados hermanos, es una señal en la cual yo no quiero entrar y te aconsejo a ti que no vayas a ser parte de la estadística de la apostasía. Al contrario, seamos parte de aquellos, hermanos, que dice fueron llamados muchos, pero escogidos fueron pocos, los fieles. Que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos haga valientes en el nombre de Jesús. Y dice que también va a ser revelado el hombre de pecado, el hombre de perdición. Hace un tiempo yo le pasé a algunos personajes posibles candidatos, ¿verdad? De quién era el hijo de pecado. Pero no es tanto el hecho de saber quién es el hijo de pecado, quién va a ser el anticristo, porque a lo mejor podemos fallar o podemos acertar. Lo importante es que cuando él empiece a trabajar, ni tú ni yo estemos aquí en la tierra, sino estemos ya con el Señor. Así que si ha pasado por tu mente abandonar tu iglesia, ha pasado por tu mente abandonar tu privilegio, ha pasado por tu mente aún abandonar el evangelio, que sería terrible, ¿verdad? O abandonar la fe en el Señor Jesucristo, detente en el nombre de Jesús y renuncia, limpia, botemos todo pensamiento que nos lleve a la apostasía. Pastor, es que me siento desganado, pero se te va a pasar. Cuando uno no tiene fuerza, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dormir un poco, reposa en el Señor, tiene que comer y vitaminarse, lee la Biblia, ora, ayuna, recibe palabra del Señor. Tenemos que buscar todo aquello que mejor dicho, todo aquello que nos ayude a salir del desgano para no caer en la apostasía. No seamos de esos que decían hace mucho tiempo. A mí realmente nunca me gustó ese dicho que decían, es que él o ella está en su primer amor. Ahora ya no mucho se escucha, gracias a Dios, pero yo procuro mantenerme siempre en ese amor de agradecimiento por lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Y cómo no vamos a estar más agradecidos también, hermanos y hermanas y amigos? No solamente por lo que hizo, sino por lo que ha hecho a lo largo de nuestro peregrinaje en el Evangelio. ¿Qué pasará antes del retorno? Incremento de la apostasía, la revelación del Hijo de Pecado. Y aquí tengo un último que sería, se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, el cual lo vimos también ya en Hechos capítulo 2, versos 17 al 20, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, nuestras hijas y nuestros hijos iban a profetizar, los jóvenes tendrían visiones, iba a haber un movimiento espiritual de una forma impresionante. Acontecimientos que nos hacen entender que el retorno del Señor Jesucristo está más pronto de lo que nosotros nos lo imaginamos. Quisiera llevarte a través del Espíritu Santo a que nos examinemos a nosotros mismos y que meditemos, por ejemplo, si entendemos que las señales en esos 7 escenarios que vimos, creemos nosotros que nos están hablando sobre el retorno, que analicemos si acaso no ha disminuido o ha bajado nuestro amor al Señor. Alguien podría decir, yo sigo amando a Dios. Sí, pero el amor es como un termómetro. Hay amores fríos, ¿verdad? Hay amores intermedios y hay amores que verdaderamente se expresan con amor. Abrazar la fe. Por eso el libro de Cantares, cuando habla a ella, ¿verdad? Dice, bésame con los besos de tu boca.
Bueno, pero ¿y entonces se puede besar de otra forma? Por supuesto que sí. Señales, acontecimientos, oportunidades, sazones, kairos de Dios. Hermanos, ahora menos que nunca, si alguien estaba pensando tomar una decisión que lo haga retraerse de estar comprometido con el Señor Jesucristo, ahora menos que nunca es el tiempo para tomar esas decisiones. Ahora es el tiempo de ser más fuertes, de crecer en la fe, de tener mejores experiencias que en años anteriores. ¿Por qué? Porque según lo que leímos aquí, este tiempo también es un tiempo donde el Espíritu Santo se va a derramar de una manera poderosa. ¿Quieres acaso tú ser parte de ese derramamiento? ¿Anhelas tú, como anhelo yo, que mis hijos y mis hijas profeticen, que mis jóvenes tengan visiones, que lleguemos a ser maduros o ancianos y tengamos revelaciones? Yo lo anhelo y te invito a que lo anheles también. Y que cuando nos reunamos en la congregación para hacer culto al Señor, vengamos cabalmente a encajar en aquel verso que dice que ¿qué hay cuando reunís? Hay cantos, hay salmos, hay himnos, hay revelación. No contarnos problemas, no contar chismes, no contar mentiras. No, no, no. Revelación, amor. Estuvimos impartiendo el mensaje el día de ayer sobre la importancia, que lo hablamos de último, de que tuviéramos nosotros todo el interés por nuestra propia vida, de ser mejores personas, de que ocupáramos nuestro tiempo de la edificación en algo que sea correcto. Todo esto nos va a llevar a que alcancemos la estatura del varón perfecto, es decir, llegar a su imagen. Quisiera continuar, pero el tiempo se nos ha acabado, pero antes de terminar quisiera darte un consejo de Dios para tu vida esta noche. Dice, nos ha tocado vivir el tiempo del fin, donde muchos seremos espectadores del cumplimiento de importantes profecías. Por lo tanto, esforcémonos y mantengámonos firmes en la fe, pues el justo solo por la fe vivirá. Recordemos que pronto vendrá nuestra recompensa y no habrá más lágrimas ni dolor. Amados hermanos, amado compañero, amigo que me estás escuchando, recuerda, el propósito de Dios es llevarte y llevarme a mí a su imagen. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga tu familia, bendiga tu trabajo, que el Señor te visite y me visite. Y no olvidemos estas palabras con las cuales nosotros podemos alcanzar consolación a nuestra vida, como es Maranata. El Señor viene pronto. Que el Señor te bendiga y nos esperamos el día de mañana al culto devocional. Bendiciones y feliz noche. Hasta luego.